Amigos y hermanos, muy buenos días. Agradecidos con el Señor porque nos concede estar nuevamente abriendo la Escritura, indagando en ella y tomando para nosotros estas enseñanzas que el Señor trae desde la cena, en la enseñanza dominical, donde estamos estudiando Mateo, y también en el libro de los Salmos. Para el día de hoy tenemos el Salmo 52 y los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 92. Tomemos la lectura del Salmo. Muy bien, hermanos. Salmo 52, versículo 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Versículo 4. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Versículo 6. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confía en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Versículo 9. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Amados hermanos, los animo a que elevemos una oración al Señor, que sea Él dirigiendo este tiempo del Salmo. Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Padre, una vez más nos traes a ti, Señor, para enseñarnos tu palabra. Padre, en este Salmo en el que tenemos la oportunidad hoy de indagar un poco más, Señor, acompáñanos con tu Santo Espíritu, asístenos a cada uno para que podamos tener una comprensión más adecuada, Padre, del Salmo que hoy tendremos, Padre. En los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesús, nosotros nos dirigimos a ti en oración. Amén. Muy bien, el Salmo 52, como el Salmo 51, también tiene un contexto, y este Salmo lo vamos a presentar en 3 puntos. El primer punto es el hombre malo, el segundo punto, el hombre bueno, y el tercer punto, Dios paga al hombre, tanto malo como bueno. El Salmo, como les mencioné, tiene un contexto y vamos a anotar el enunciado del Salmo 52. Al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl, diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Normalmente no quisiéramos demorarnos tanto en el contexto, pero bueno, por ser la razón del Salmo, es necesario que lo tomemos, es necesario que estemos un tiempo allí. Entonces, encontramos esa cita en Primera de Samuel, capítulo 21, los animo a que me acompañen. Primera de Samuel, capítulo 21. Entonces nos vamos a plantar en el escenario. David está siendo perseguido por Saúl, el rey ungido de Israel.
y David ha emprendido su huida, y en esa huida él pasa por Not, y allí él acude al sacerdote Ahimelech. Entonces, 1 Samuel 21:1 nos dice: vino David a Not al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Versículo 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna de asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. En esta huida, por lo pronto que él tuvo que huir, porque la orden del rey Saúl había sido inmediata, Jonatán, su hijo, el hijo del rey Saúl, ayuda a David a que huya, porque era manifiesto que el rey no tenía buenas intenciones para con David. Jonatán, como Ahimelech y también como otros hombres, sabían que no había un argumento válido delante del Señor para que Saúl acometiera y acechara de esta manera a David, porque aún Ahimelech dice a Saúl que no hay un siervo más fiel que David. Y estos hombres defendían también la causa, porque veían que era una causa justa, y que Saúl estaba siendo injusto con David. Cuando él viene a Ahimelech, David, él venía con hambre, venía con algunos criados que habían salido con él, y le pide al sacerdote alimento. El sacerdote le ofrece los panes que habían sido cambiados ese día, los panes que se usaban en la proposición. Entonces el sacerdote le dice a David y le dice a los que vienen con él que se los da, solamente que se hayan cuidado de no haber estado con mujer. El rey, el salmista David le dice que así ha sido. Entonces les da los panes, y aún un poco más David pide que si no tiene algo para que él se pueda defender, porque salió tan rápido que no trajo consigo ningún arma con la cual pudiera guardarse. El sacerdote Ahimelech le dice que sí, que tiene la espada de Goliat. Era famosa la derrota que había causado David a este filisteo, y la espada de Goliat había sido guardada allí en este tabernáculo, y los sacerdotes la custodiaban. El sacerdote Ahimelech le dijo a David que claro, que la podía tomar. David la toma, come y él parte. En este lugar estaba Doeg, el cual nos cita el enunciado del Salmo 52. Doeg va hacia donde está su rey, hacia donde el rey Saúl, y Saúl en el capítulo 22 del versículo 6 dice: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me lo descubra al oído, cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Podríamos pensar que las palabras del Salmo 52 son más dirigidas a Doeg, pero podría compartirse la responsabilidad, y veríamos que están más dirigidas a Saúl, el hombre poderoso, que a Doeg, aunque Doeg también tuvo una participación importante en este salmo. Saúl estaba hablándole al pueblo y le estaba diciendo que su hijo Jonatán lo había traicionado al padre, y que había levantado a David, su siervo, en contra de él. Y nada más lejos de la realidad
que esto. En el versículo 9 del mismo 22, entonces Doeg edomita vino y le declaró a Saúl, el rey, que había visto a David pasar por Not y había entrado a saludar a Ahimelech, y que Ahimelech le había dado los panes, le había dado la espada, pero Doeg adicional dice que había consultado a Ahimelech a Jehová por David. Y más adelante vamos a ver que eso no había sido así, porque el rey Saúl convoca a los sacerdotes de Not, a 85 sacerdotes representados por Ahimelech. Él los convoca, vienen delante de la presencia del rey Saúl, y Saúl les pregunta principalmente a Ahimelech, y les dice que qué ha sucedido con David. Y Ahimelech le dice al rey Saúl que este hombre es un hombre recto delante de él, pues tuvo tiempo de hablar con David. Y Ahimelech le dice que no es justa la persecución de este hombre. Ahora bien, el rey Saúl manda a su guardia, una vez interroga a Ahimelech, manda a su guardia personal a que asesine a los 85 sacerdotes de Jehová. La guardia personal del rey tenía claro que sin maldecir a un príncipe del pueblo de Israel traía consecuencias, cuanto más atentar contra la vida de estos sacerdotes que estaban velando por el área espiritual de su pueblo. Entonces la guardia dice, no, nosotros no vamos a hacer eso, nunca lo haríamos. Pero si hay un hombre que no vacila ni escatima que estos hombres tengan que morir. Él, segundo, le dice a Doeg, y Doeg se arremete contra los 85 sacerdotes de Not, donde muere Ahimelech y donde mueren los demás 84. Un crimen, claro que sí, un crimen, y desconoce totalmente Saúl a Dios, y este hombre Doeg igualmente que lleva a cabo la orden del rey. Doeg no solo mata a los 85 sacerdotes, Doeg va hasta Not, y en Not mata a las mujeres, mata a los niños de brazos, a los que ya caminan, mata a ancianos. Solamente escapa uno, Abiatar. Y Abiatar va y busca a David y le cuenta lo que ha sucedido. Abiatar le dice a él todo cuanto pasó, y David le dice, quédate conmigo porque el que busca mi vida buscará también la tuya. Una vez le cuenta, una vez se dan esos acontecimientos, es que se desprende el Salmo 52, el que vamos a considerar el día de hoy. Ese es el contexto bajo el cual el salmo nace. Consideremos los primeros versículos. Vamos a entrar al primer punto, donde tenemos el hombre malo. El tema del Salmo, vale la pena, claro que sí, mencionarlo. El tema del Salmo es la descripción del hombre malo, su fin y el fin del hombre bueno. Ese es el tema en el que se está moviendo el Salmo. Muy bien, y primer punto, el hombre malo. Salmo 52, 1 al 4 y versículo 7. No alejemos de nuestra mente el contexto por el cual acabamos de pasar. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad.
Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Las características que David emplea acá para describir al hombre malo, aunque en primera instancia están dedicadas a Doeg, a Saúl, no son solo características que los definen a ellos o los describen a ellos, porque esas características bien cobijan a Judas, a Satanás mismo, siendo él el padre de mentira, el padre del engaño. Y este panorama que está presentando aquí es un panorama total, describiendo al hombre que practica y que su ejercicio continuo es el que el salmista nos declara aquí. En Juan 8:44, nosotros encontramos que el Señor Jesús condena a los fariseos cuando les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Él cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nosotros notamos que desde el principio Satanás ha tenido esta conducta, porque fue quien engañó a Adán y a Eva. Y de ahí en adelante hay una simiente que se levantó por Satanás y otra simiente que se levantó, que es la simiente de Jesucristo. Y hay dos bandos. Y nos encontramos en Génesis 3:15 eso, que hay una simiente de la serpiente y que hay una simiente de Jesucristo. Y ahora bien, el Señor Jesús está lanzando esta afirmación a los fariseos y a los escribas. Les está diciendo que la simiente que ellos persiguen es la simiente de Satanás. Es la misma simiente que está persiguiendo Saúl y es la misma simiente que está persiguiendo Edoc. Nosotros, los que hemos aceptado nuestra condición de maldad, en esa condición en la que nos vimos en cierto tiempo, ahora por Cristo Jesús hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, del reino de la mentira, del reino del engaño. Hemos sido ahora trasladados al reino de su amado Hijo, por el Padre. Y nosotros tenemos ahora esa condición, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Y es por eso que avanzamos al segundo punto, en donde se nos habla del hombre bueno. Hay en este primer punto, el hombre malo, hay unas características de ese hombre, de lo que también nosotros en otro tiempo fuimos, pero que por Cristo ahora somos reconocidos como buenos, somos declarados buenos, aunque no en su totalidad y aunque todavía haya un camino que surtir, pero delante de Dios somos declarados buenos y justos. David, desde su niñez, creyó en Dios y tuvo un corazón temeroso. Él sabía y reconocía que Dios era el que le daba las victorias y que no había ningún gigante que pudiera contra la voluntad de Dios. Doeg el edomita, junto con Saúl el poderoso, actuaron por fuera del deseo de Dios y cometieron tal maldad con los 85 sacerdotes de Not. Y aunque Saúl perseguía a David, siervo fiel, para matarlo, no actuó David de la misma forma. Es interesante que David tuvo dos oportunidades de degollar al rey Saúl. Cuando él estaba escondido en las montañas, donde normalmente solo estaban la cierva montés, porque eran unos peñascos muy peligrosos,
Hasta allí llegó Saúl. Y David tuvo dos ocasiones porque el rey, buscándolo, se introdujo en las cuevas y David para mostrar que él había tenido esa oportunidad, cortó un pedazo del manto del rey Saúl, el rey que lo acechaba, el rey que estaba actuando fuera de la voluntad de Dios. Y les digo acá que es interesante porque David promueve que esperemos en Dios. David promueve en este salmo que la venganza es de Dios, que la venganza no es nuestra. Y aunque David pudiese tener razones y las viéramos válidas, David no es el encargado de quitarle la vida a Saúl, ni mucho menos. Romanos 12:19 nos dice, no os venguéis vosotros, sino dadle espacio a la ira de Dios, porque el Señor es el que va a pagar. El Salmo 52:9 enfatiza esto, te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre. Este salmo, en ese versículo 9, está enfatizando que sin importar la circunstancia, no es de nosotros tomar la venganza con los malos, con los que actúan de forma inapropiada, sino que es Dios el que va a llevar esta paga a su debido tiempo. El versículo 8 dice, con respecto al hombre bueno y el pensamiento y la posición que tiene delante de Dios y delante de los que lo acechan, delante de sus enemigos. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre. La misericordia de Dios es no darle al hombre lo que el hombre merece. Y Dios es benigno, paciente y longánime, guiándonos al arrepentimiento. Y ese es el propósito de la misericordia de Dios, guiar al hombre malo al arrepentimiento. Y nosotros, como hombres ahora hechos buenos por los méritos de Cristo Jesús, debemos tener el mismo corazón de Dios en ser pacientes, en ser benignos, longánimes, con aquellos que son abiertamente malos y que amenazan constantemente contra la simiente divina, contra Dios, contra sus escogidos, contra los justos. Hablando de la misericordia de Dios, vamos a notar el tercer punto. Dios paga al hombre. El Salmo reconoce eso, David está expresando eso, que Dios a su tiempo le dará al hombre con respecto y conforme a su medida, al hombre malo y también al hombre justo. Dios paga al hombre malo si se mantiene en su maldad ignorando la misericordia de Dios. El juicio es el siguiente, versículo 5. Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de su morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Cuando el Salmo empieza con la pregunta, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Ahí seguido encontramos en la parte B del versículo 1, en que afirma que la misericordia de Dios es continua. En medio de la jactancia del hombre malo, bien sea por su poder, bien sea por su riqueza económica, bien sean por sus capacidades de estrategia para la guerra, dentro de otras posibles, Dios le está recordando que esa no es una fortaleza segura. Y aquí se acuña que la misericordia de Dios es continua, que a pesar de lo que cometieron estos hombres, David cuando escribe dice, ustedes han cometido lo que es malo y desagradable delante de los ojos de Dios, pero aún hay misericordia de parte de Dios para ustedes, para el hombre malo, para el hombre perverso delante de Dios.
Difícilmente uno podría predicarle a alguien sobre la misericordia de Dios cuando le ha matado hermanos, familia, pero David aquí está usando de la misericordia de Dios, está empleando la misericordia que Dios usó con él para con estos hombres que lo acechan y que aún así han matado personas a las cuales él estimaba mucho. También notamos que el juicio viene después de cierto tiempo para estos hombres. Probablemente aquí solo se dé una sombra de ese juicio y el día del juicio final se culmine, se dé por completo. Porque el Señor, en el versículo 7, parte B, dice que este hombre que confió en la multitud de sus riquezas se mantuvo en su maldad. Qué desdicha el hombre que tiene este comportamiento y que no abandona ese comportamiento, sino que ama más el mal que el bien. Porque lo que está expresando el salmista es que ese hombre tuvo su tiempo, pero que se mantuvo en su maldad, que no quebró su brazo, sino que prosiguió y prosiguió amando el engaño, la falsedad, la mentira y demás. ¿Cuál debe ser la posición de el hombre bueno al cual Dios también pagará? Dios pagará al hombre, tanto malo como bueno. ¿Y cuál debe ser la posición del hombre bueno frente a estas injusticias terrenales que podemos percibir? Debe ser la misma que Dios tiene con este hombre malo, y es de misericordia, es de esperar, es de ser benigno. ¿Por qué? Porque nos dice el versículo 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Es decir, que el creyente que es ahora trasplantado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que ahora es como olivo verde en su casa, debe imitar y debe aprender este proceder para con el hombre malo. David mostró misericordia a Saúl al perdonarle la vida 2 veces. Y pensaba yo en esto, si yo quisiera tener comunión, quisiera relacionarme en un espacio cercano con un hombre que ha traído tragedia a mi vida y no proferirle una mala palabra, tal vez atentar contra su integridad, yo diría que humanamente es lo más natural proceder con esa agresividad. David, como sombra, nos da un ejemplo de lo que Dios hace, y que cuando en estas 2 ocasiones tuvo la oportunidad de atentar contra Saúl, no lo hizo. Y esto es de admirar, pero fueron 2 encuentros en los que probablemente no se llevó más de 1 hora, y convivir con este hombre que lo acechaba no debía producir buenas sensaciones. Pero me admiro más del Señor Jesús, de la imagen del Dios invisible, del que veíamos esta mañana, porque el Señor Jesús convivió 3 años con Judas. Y si yo pregunto en qué momento el Señor Jesús descubrió que Judas lo iba a entregar, la Biblia nos dice que desde el principio. El Señor Jesús, cuando reclutó a los 12, sabía el proceder de Judas. El Señor Jesús conocía los pensamientos de los hombres antes que se los mencionaran. E incluso cuando Simón, pensando en que la mujer que le estaba regando los pies con perfume, Simón pensando en que si el Señor Jesús supiera quién es esa mujer, ni se deja untar ese perfume. Y el Señor Jesús, sin que le hubiese dicho nada
Simón le da una enseñanza con respecto a lo que estaba pensando. No fue el único caso, hubo varios casos en los que el Señor Jesús mostró que conocía el pensamiento del hombre antes de que se presentara, y así fue con Judas. El Señor Jesús convivió con Judas 3 años. Judas, de los que sospechaban, nunca sospecharon de Judas, nunca sospecharon de Judas. Solamente el Señor Jesús, ya en la recta final, le estaba indicando que lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y Judas, hasta la entrega, probablemente, y aún días más, se mantuvo inocente. Que ni siquiera se percataron que Judas era el que había vendido al Señor Jesús. Juan nos dice en el capítulo 12, versículo 6, cuando se da el acontecimiento que les narré del perfume que costaba mucho y que con el cual el Señor Jesús fue ungido, Judas dice que hubiesen vendido ese perfume y que lo hubiesen dado a los pobres. Y eso parecía compasivo, pero era traicionero. Que Judas lo que deseaba era que se vendiera eso, y como él manejaba la bolsa del dinero, sustraer de ella. Y es lo que dice Juan 12:6. Pero Judas dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, como les digo, esas características de maldad, de engaño, traición, no son solamente aplicables a Doeg y a Saúl, las estamos aplicando a Judas, este hombre que entregó al Señor Jesús con un beso. ¿Y por qué lo entregó con un beso? Como les digo, él se quería mantener ante los demás como un hombre bueno, y él se acerca en la noche, va donde el Señor Jesús, le da un beso, era la forma en que se saludaban, y los fariseos y escribas habían acordado con él que se los entregara, y él determinó la forma, y la forma fue acercarse disimuladamente, le dio un beso y se apartó. Ya con el beso los soldados sabían a quién debían aprender, porque pues habían varios y en la noche no era claro a quién debían aprender. Judas pudo haber quedado encubierto un tiempo, aunque su propia conciencia lo juzgó y no pudo con ella, y este hombre se quitó la vida. Cristo, ese ejemplo es David, un ejemplo en sombra, y Cristo, un ejemplo excelso que nos enseña a nosotros como hombres declarados buenos, justos por Dios, a comportarnos frente a los que nos agreden, o no solamente a nosotros, sino a los hombres que hacen maldad y que continuamente engañan y mienten. Muy bien, del contexto quiero extraer una aplicación del contexto que habíamos visto, y después vamos a ver una conclusión del Salmo. Del contexto, la aplicación que quiero extraer es que es menester del hombre primero obedecer a Dios, antes que a los gobiernos y a las entidades establecidas, sean entidades religiosas o de orden político. Porque los hombres que defendieron la causa de David, ellos se rebelaron a la autoridad religiosa de cierta forma y también política del momento, que era Saúl, rey de Israel. Estos hombres notaron que Saúl estaba procediendo incorrectamente con David, que había
sido un buen siervo. Y ellos tomaron partido, tanto Jonatán como también Ahimelech. Y Ahimelech por eso perdió la vida, porque le dijo a Saúl que no había alguna razón por la cual David tuviese que morir o ser perseguido por el rey. Entonces, era obligación de estos hombres atender primero a Dios antes que a un rey que había sido ordenado y que juzgaba al pueblo. Nosotros, igualmente, primero nos debemos a Dios antes que a las acciones malas y perversas de nuestro Padre, y nosotros estamos bendecidos porque nuestros ancianos han guiado rectamente la iglesia, pero ¿qué de aquellos lugares donde una autoridad eclesial se levanta y dice algo en contra de la Biblia? Entonces es menester de los hombres obedecer primero a Dios antes que a esas autoridades que han sido establecidas, aunque se nos demanda que obedezcamos a las autoridades que han sido establecidas porque han sido establecidas por Dios. Pero en aquello que no se conforma a lo que Dios demanda, nosotros no estamos obligados a acatar tales órdenes. Eso en cuanto a la aplicación para nuestras vidas. Y la conclusión del Salmo es tomada de un pensamiento del doctor Samuel Pagán. Este hombre, con respecto a los salmos, él cita el Salmo 1, versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La reflexión que el doctor Samuel Pagán hace con respecto a los salmos en general, que estamos aplicando a este en especial, es que los astrónomos se esfuerzan por estudiar las estrellas, por indagar en el universo, buscando el origen de todo. Pero que los hombres buenos, los hombres justos, como los magos de Oriente, indagaban en los cielos y buscaban señal, pero para entender la voluntad de Dios, para saber Dios cómo estaba obrando. Y nosotros, cuando nos acercamos a los salmos, nos acercamos no para entender de dónde provienen las cosas, porque entendemos que Dios ha creado todo cuanto existe, sino nos acercamos para educarnos en ellos y para entender la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios no es que nosotros tomemos venganza por nuestra propia mano, sino que nosotros esperemos a que Dios lleve a cabo su plan. Y el doctor Samuel Pagán concluye diciendo: el pasado nos educa y el futuro nos desafía. Esto que hemos visto ya es pasado, pero ahora somos desafiados. ¿Desafiados a qué? Desafiados a que si dentro de nuestra familia tenemos ciertos disgustos, ciertas peleas, pues apliquemos lo que dice el Salmo. Y por eso es un desafío, porque hemos sido educados en cómo obra Dios, en cómo Dios descendió a la tierra y llevó a cabo esto. Convivió con un hombre que lo iba a traicionar y lo iba a entregar, convivió con él 3 años. Y nosotros notamos que nunca fue mezquino con Judas, aunque lo iba a entregar. Entonces nosotros somos desafiados también a que si tenemos un inconveniente con un hermano, lo dejemos a cuentas, imitando esta conducta. Y mis hermanos, básicamente
Es esto lo que quería presentarles hoy con respecto al Salmo, que me perdonen también en los momentos en que haya fallado, y sí mi deseo es que seamos desafiados a actuar y a llevar a cabo esto. Hermanos, les animo a que, como es ya costumbre, nos organicemos, pero antes de organizarnos,